Crítica Invertida, un podcast de Brune Comas y Sandra Dinendal López. Capítulo 2. Problemas de premios en Paraguay. Estamos en el segundo capítulo de nuestro podcast Crítica Invertida. Este capítulo va a estar dedicado al concepto del premio. Habíamos habilitado un formulario con 4 preguntas y con la posibilidad de responderlas anónimamente. Y recibimos un caudal interesante de respuestas, también en redes sociales, pero principalmente mediante el formulario. Y primeramente creo que vamos a encarar esas respuestas que tenemos mediante el formulario para empezar este capítulo. La primera pregunta es: ¿cuáles son los criterios para criticar y valorar una obra? La segunda: ¿qué diferencia una crítica de una obra de un ataque personal? La tercera es: ¿qué hace que una obra merezca un premio? Y la cuarta es: ¿qué se premia, quién premia y cómo funciona el premio? Yo leí los comentarios y traté de hacer un catálogo en mi cabeza, más o menos unas coordenadas para también leerlo desde una distancia y no solamente desde cada comentario personal. Hay 2 cosas que quiero nombrar. Una es que hay 2 tipos de respuestas, creo, en los comentarios, a grandes rasgos. Una intenta responder la pregunta desde cómo idealmente debería ser un criterio para criticar y valorar la obra, y después hay otro tipo de comentario que responde desde lo que percibe que es la realidad de la situación. Esa es una cosa. Hay ciertos constantes en los comentarios. Yo creo que hay 3 interesantes. El tráfico de influencia, ¿no? Que obviamente corresponde al segundo tipo de comentarios que yo nombré, que relata cómo se percibe la situación y no cómo debería ser. Entonces, de la primera pregunta yo rescaté 2 del primer tipo y 1 del segundo tipo. Hay un comentario que cita la necesidad de despersonalizarse, que me parece un concepto interesante y que quiero tocar más adelante también en relación a, por ejemplo, la muerte del autor de Roland Barthes. Otro comentario nombra presenciar la obra y analizarla, ¿no? Que me parece algo parece muy obvio a primera lectura, pero es una cuestión que tenemos que pensarlo más críticamente, porque presenciar la obra y analizarla requiere como un cierto trabajo de reflexión y crítica. Voy a citar otra coordenada: que hay una opacidad en los términos, en las bases y condiciones que serían los criterios, y esa falta de transparencia se siente a través del desánimo generalizado en todos los comentarios que recibimos prácticamente. Y que uno diría, se picha porque no gana, entonces obvio que va a criticar, ¿verdad? Pero después cuando mira y ve que son todos primos más o menos lo que ganan, entonces te decís, hay algo que nos cierra. A mí lo que me llama la atención es cómo estos criterios son cuestionables para una estudiante de 20 años de segundo año de la carrera. Y para personas artistas que tienen nuestra edad, nadie le dice loco porque acá no están laburando serio. Entonces hay como que cierta impunidad que creo que esta clase de espacios nos permiten de repente decir, bueno, che, mira, la verdad que no da. Son muy trato a las cosas. También es interesante, me parecía interesante traer a colación en este punto, diferenciar lo que es financiación de premio, que son 2 cuestiones que se suelen entender como iguales, pero un premio es distinto a que te seleccionen, por ejemplo, para que hagas una película, o que te financien para hacer un proyecto de talleres o lo que sea. Son 2 trabajos de gestión distintos. Entonces, son 2 vías, digamos, a través de la cual se legitima tanto una institución como un artista. Bueno, eso también habíamos conversado en nuestras charlas previas al análisis.
que es esta pregunta, digamos así, ¿a quién le sirve el premio? ¿Verdad? Con ese puntapié podemos pasar a la siguiente pregunta, que creo que ya tiene un poco de relación con este aspecto en particular. ¿Qué diferencia una crítica de obra a un ataque personal? De esta pregunta yo separé 3 comentarios. 2 otra vez pertenecen a la primera categoría de cómo idealmente debería responderse, ¿no? Según las personas que contestaron. Uno, que ofrece posibilidad de construir o madurar. No, una crítica de obra, en teoría, pudiera aportar hacia una construcción. Después está que una crítica habla de la obra y busca sumar, un ataque personal va en contra de la persona, no explica y cierra diálogo, que también como que hace eco un poco del primer comentario. Eso último, de que cierra diálogo, es interesante porque el ataque personal, como habíamos hablado en el capítulo anterior, cuando se cae en la falacia del ad hominem, ¿no? Esta lógica de hablar solamente sobre quién está haciendo la obra y no sobre la obra directamente, entonces no hay una posibilidad de ir más allá de esa crítica que realmente es un ataque personal. Bueno, y finalmente hay un comentario interesante que es como el de separar al artista de su obra. Otra vez llevándome hacia esa conversación mayor que quisiera tener más, o una conversación más profunda sobre ese concepto que tenemos de la categoría artista o categoría autora versus categoría obra. Como traer también este tema de que de repente ese cruce entre lo personal y el trabajo o la obra es una lectura que tendríamos que poder hacer en esta inversión que es la función, ponerle a nuestro análisis. Nosotros como artistas decir, bueno, como todo queda mucho en el artista y en la obra del artista, pero ahora veamos cómo gestionan los premios. ¿Quiénes son? Pero a la vez, ¿qué parte del trabajo no está bueno? No solamente fulano siempre hace bye bye. Bueno, ¿cómo sería lo bien hecho? ¿Cómo estipulamos eso? ¿Cómo consensuamos esa clase de cuestiones, verdad? Y ahí pasa algo que salió en el piloto de nuestras conversaciones, como para ir hilando nomás. Pero el tema como de tener que tomar modelos de países aledaños o modelos de cómo hacer, porque nosotras no tenemos la capacidad reflexiva de analizar las tareas separadas de las personas. ¿Qué hace que una obra merezca un premio? Voy a comenzar con otra vez 2 comentarios de cómo idealmente deberían funcionar las cosas y terminar con uno que refleja más cómo son las cosas, ¿no? Cuando se expone que se va a tener en cuenta para calificar, tiene mayor sentido, volviendo a la opacidad de los términos y las bases en condiciones. Eso tiene que ver cómo se estructura, ¿no? Un premio mismo. Después otra persona escribió, una obra merece un premio cuando tiene un desarrollo de lenguaje, que tiene constancia. Estos ya son parámetros para pensar que una obra es buena y merecedora, más allá de cómo se estructura el sistema de premiar. Y hay otra persona que escribió que hay factores contextuales que traen beneficios a la entidad que premia. Similarmente, una cuarta persona puso que agrade a los capés del círculo. Básicamente la misma cosa. Esto a mí me interesa muchísimo porque yo sostengo que el premio otorga más legitimidad y más beneficios y más visibilidad al que premia que al que es premiado. En este sentido hubo un comentario en el Instagram que también me gustaría traer a colación. Ya tenés que estar enterado que es académico y por eso esa universidad tiene ventajas. Bueno, ya con esto sale una hilacha que es interesante para traer a colación, ¿verdad? Como que si vos, por ejemplo, sos una escuela de arte, ¿verdad? Y tenés varios premios que se están gestionando con las autoridades de tu escuela de arte. Y después ganan el 80% de los alumnos de tu escuela de arte, es muy claro que hay un monopolio. Y es muy claro que va a haber una sola línea
que encima está relacionado con el único museo también que tiene una proyección internacional en el campo actualmente, ¿verdad? Que es el Museo del Barro. Y esta institución es el ISA, ¿verdad? Entonces hay ciertas cuestiones que a mí me hace preguntar nomás. Si es que nosotros podemos ver eso de afuera, y no solamente nosotros, también las personas que son estudiantes de Bellas Artes, también las personas que estudian en otras facultades del interior, que existe una tendencia a que solo se quede en un lugar los beneficios que deberían ser a nivel país o de representación país. Tiene que decirse esa misma institución, a mi parecer, que hay un problema. Porque si mantiene el status quo, básicamente está quitándole oxígeno a las otras posibilidades. Solamente para construir algún tipo de prestigio que después, bueno, no sé, ya cada uno, yo respeto muchísimo a la gente que estudia, respeto muchísimo la casa de estudios también, pero digo nomás como persona que está afuera y como laburante, ¿verdad? Si yo veo un premio y todos, y es evidente, ¿qué hacemos? ¿Por qué eso tiene que tenernos en un lugar pasivo? Y también esa misma institución, al ver que hay una desventaja, ¿cuál es la postura que toma? ¿Verdad? Nada, como que en ese punto ese tema me parecía interesante traer a colación porque tenemos que poder hacer esa pregunta y capaz que, no sé, alguien responda, ¿verdad? Pero no, no puede merecer más gente un premio porque se forma en un lugar. O no pueden existir esos filtros. Y respecto a ese comentario que trajiste a colación también como que habla de que, por ejemplo, el artista tiene que tener como todos estos parámetros, ¿verdad? Que también son bastante académicos y está todo bien, ¿verdad? Pero realmente a veces gana el que nunca hizo nada. Más cuando es literatura o artes plásticas. De repente puede llegar a ganar, no sé, un artista que no está en la academia. Entonces también hay algo como de la capacidad de mirar o de la capacidad de relacionarse con el valor de las cosas que no está directamente relacionado con ser más profesional o ser más bueno en algo, ¿verdad? O ser más constante. Creo que nada, que es una pregunta abierta justamente para eso, ¿verdad? Para que cada uno pueda ir analizando y hacernos también la pregunta por el mismo premio, ¿verdad? ¿Por qué hay una política de la división y de la competencia por encima, por ejemplo, de los trabajos colaborativos o los proyectos que arranquen procesos o que respondan necesidades, ¿verdad? Porque la plata va hacia ese juego nomás. Eh, y ahí hay tela para cortar. Bueno, la cuarta pregunta fue, ¿qué se premia, quién premia y cómo funciona el premio? En el campo idealista, cito uno que dice, casos sanos, la búsqueda, innovación, ingenio, creatividad, síntesis. Entonces no necesariamente estoy de acuerdo, pero lo cito porque me parece interesante. Luego en el campo de las condiciones materiales tenemos cumplir con requisitos, cumplir con las expectativas de un grupo selecto, se premia la persistencia para rodear los anillos de artistas ya establecidos, comulgar con sus ideas y alinearse con ellos. Y acá tenemos otra vez como esa idea de que el premio está compuesto por un grupo de personas que buscan crear una plataforma para visibilizar sus propios intereses, sus agendas, sus estéticas, y de esa manera atrincherarse más profundamente en el prestigio, en la autoridad y en el poder de los que ya están establecidos. Acá también agregaría que para los que todavía se posicionan en el campo del idealismo, que no está mal, ¿verdad? No está mal pensar cómo deberían ser las cosas, yo creo que deberíamos comprender que se está pidiendo objetividad a algo que es esencialmente subjetivo. O sea, el premio siempre va a pertenecer a un grupo selecto de personas
que se otorgan a sí mismos, a sí mismas, la autoridad, la potestad para evaluar, seleccionar y eventualmente premiar. Y así funciona con el premio Matisse, así funciona con el premio Nobel, así funciona con los premios de AICA, de ASGAPA, de Oxígeno, ¿no? Entonces no le pidamos peras al olmo, ¿no? No pensemos que si nos rechazan o no nos premian o le premian a otra persona, que eso significa que hay un valor inherente en la obra. O sea, el valor de la obra tenemos que buscarla mediante otros medios y siempre van a ser medios subjetivos. O sea, no existe otro medio para valorizar o valorar una obra. Nada, me disparó a pensar cómo es ser premiado también, ¿verdad? Y la frustración en un punto que en un nivel de precarización intensa como la que vivimos en Paraguay, o en mi caso como migrante entre Asunción y Buenos Aires, ¿verdad? Como el premio supuestamente construye un prestigio, pero... Y algunos se la creen, ¿verdad? Y tipo, bueno, ahora ahí, bien, ¿verdad? Que si bien funciona como un aval de algún tipo de aceptación o la posibilidad de hacer, también es algo de lo que hay que cuidarse. Porque como que uno como artista, una como artista, ya después termina siendo un lamebotas de los temas ONGísticos de moda que están en la agenda de lo que está siendo premiado, ¿verdad? Y nos pasa mucho con la pornomiseria en Asunción, en Paraguay en general. Estas estéticas que parece que, no sé, lo global supuestamente quiere ver a Paraguay, quiere conocer, y los eslogans de turismo de la nación es abrir Paraguay al mundo y tal, ¿verdad? Toda esa ensoñación. Pero realmente es la construcción del granero, ¿verdad? Es como decirle al chancho chancho, ponerle el maicito a la gallina a la que después le vas a sacar todos los huevos. O sea, como que en la construcción de esa imagen de paraguayidad supuestamente que se premia, porque siempre parece que está muy atado a tener que hablar de nuestro contexto, de nuestras limitaciones como artista, ¿verdad? Me pasa a mí, yo hablo también de mi ejercicio, no es que solamente hablo de los demás, ¿verdad? Cómo poder en ese lugar de repente despegarnos de esos lugares tan acostumbrados y tan, digamos así, lamentosos. Eh, Porque es un lugar que parece que se premia porque se nos quiere víctimas, ¿verdad? Sempiternas víctimas buscando ¿cómo se llama esto? Lo de colonial, que no sé, yo todavía no entiendo bien cómo funciona, ¿verdad? Porque me parece todavía algo demasiado ahí flotando en la nube. Pero nada, me lleva mucho a eso, ¿verdad? A que mucha gente se pone en un lugar, digamos, para hablar de lo que se premia en el sistema. Bueno, ahora vos como artista, ¿cómo te pega que te premian? ¿Ya te sentís parte de ese circuito o no? ¿Y cómo tensiona, verdad? Y es una pregunta interesante para hacernos entre nosotras, ¿verdad? Que tampoco un premio es para creérsela, es algo bueno y pero no es la recompensa de nuestro trabajo. La recompensa de nuestro trabajo es que haya condiciones para laburar bien y para no tener que depender de que haya una varita mágica que nos diga vas a comer 6 meses, no vas a comer 6 meses, vas a comer un año, no vas a comer un año, ¿verdad? Que es lo que usualmente un artista cuando recibe algo se compra premio de vida, ¿verdad? Porque por lo menos los que no llegan a la repartija tan fácil, ¿verdad? Es importante siempre tener en cuenta eso que decís, que el premio el premio opera según los intereses y las agendas y las subjetividades de ciertas personas, las personas que premian. Entonces, no caer en este error de pedirle objetividad a lo que es fundamentalmente subjetivo y no adjudicarle más legitimidad de lo que debería recibir cualquier premio, porque está bien, por ejemplo, estar de acuerdo con
las opiniones del grupo que hace un jurado y eso que sea un reflejo de tus intereses y tus agendas y tus posicionamientos, te puede beneficiar en un momento como te puede no beneficiar en otro momento. Entonces voy a hablar específicamente en el caso de Paraguay. Uno de los premios más importantes, diría yo, para artistas en Paraguay, que más allá de solamente nombrarle a un premiado, a una premiade, tiene un beneficio más táctil, ¿no? Que es el premio Matisse. El premio Matisse es de la Alianza Francesa, como todos sabemos, tiene una base de condiciones bastante largas. En un momento había un límite de edad, por ejemplo, para aplicar. En un momento tenías que entregar el trabajo, creo que en un CD o algo así, como que bueno, esas cosas fueron cambiando y como se fue actualizando de a poco. Y yo nomás quiero hacer hincapié en la edad del Matisse, que comienza en 1999. Y entonces, brevemente, ahora que tengo la página acá enfrente, con la lista de ganadores voy a nombrar en orden, desde 1999 hasta 2017 voy a nombrar los ganadores. Comienza en 99 con Celso, solamente el primer nombre de decir. Celso, Marcos, Mónica, Joaquín, Enrique, Roberto, Daniel, Luvier, Javier, Sebastián, Emanuel, Marcelo, Natalia, Fidel, Daniel, Alfredo, Rodríguez, Arnaldo y Armando. O sea que de 1999 al 2017 ganaron solamente 2 mujeres. Y esto es lo que se criticó en el momento. Se criticó y comenzó a circular y fue la Alianza Francesa finalmente la que llamó la atención, si no mal entiendo, a gente de arte que estas condiciones no se podían dar porque reflejaban mal en el Centro Cultural de la Alianza Francesa y todo lo que intentaba representar la Alianza Francesa en Paraguay, en los países en donde opera. Y después del 2017 ganan Marcela, Cecilia, Paule, María, Fátima, Daniel, Helen y Paola, intentando en 8 años llegar a un equilibrio para tener una paridad de género, que es lo mínimo que podemos pedir, ¿no? En el 2025. Y esto es un reflejo, un espejo de nuestra sociedad, ¿no? Finalmente, bueno, más allá del premio Matisse también quiero hablar de otros premios. Entonces, está el premio más reconocido a nivel mundial para cualquier género, trabajo, rubro, carrera, es el premio Nobel. El premio Nobel, todos sabemos la historia del premio Nobel, que la familia Nobel es una familia que se dedicó al armamento que se utiliza en guerra y no quería quedarse con ese legado, entonces crea el premio Nobel para distintos géneros, para distintos rubros, entre ellos el premio Nobel de la Paz. El premio Nobel de la Paz ganaron gente como Kissinger y Obama. En el 73 gana Kissinger, que es uno de los principales responsables para la Operación Cóndor y el que entablaba directas relaciones con los dictadores de Latinoamérica. Y Obama, más allá de ser el primer presidente afrodescendiente en Estados Unidos, era un presidente que bombardeó millones de personas. Y esas 2 personas ganan el Premio Nobel de la Paz. Entonces a mí no me interesa, y quiero dejar esto bien claro, a mí no me interesa jugar el juego de decir que esta persona merece o no merece un premio. El concepto de un premio no tiene legitimidad para mí. Y el concepto del premio no tiene legitimidad para mí por muchas razones. Y una de ellas es porque directamente sigue la lógica del capital por más de una razón. Y una de ellas es porque alimenta la idea del individuo, alimenta la idea de la jerarquía, como nombró una persona en nuestro formulario, que es una base fundamental para el capital, para el capitalismo, ¿no? Nos fragmenta, nos balcaniza, nos atomiza. Por eso es tan difícil, por ejemplo, que la lógica del premio funcione con la artesanía, porque la artesanía se basa en la comunidad, en la colaboración, en entender que somos miles de referencias culturales y que cada persona es solamente como un aporte más a una corriente que no tiene principio ni fin. El premio va en contra de eso. El premio busca operar dentro del mercado de arte,
Los premios serían como, por así decirlo, ciertas especulaciones de capital simbólico, de capital social, eh, y tienen este carácter especulativo. Inclusive una cuando va a postular es más o menos medio timbero, en donde medio timbera, así, ay, bueno, y mandé tal cosa a ver si... Y bueno, a veces queda porque son trabajos buenos, uno no te digo que ¿verdad? Yo he visto mucho concurso de cuento, concurso de guión, compas bueno, que han probado y han recibido reconocimiento con su trabajo. No estamos hablando de que todos los premios, digamos, no sé, yo al pensarlo en contextos socioeconómicos más carenciados, digamos, más precarios, como los que vivimos, ¿verdad? En Asunción, gran parte de la gente que labura en arte, me pongo a pensar cómo generar instancias de repartir. Como que hay mucho para premiarse, pero no como para repartir. No hay una lógica como de esa, digamos, de todo ese saber que relacionaste con la artesanía, por ejemplo, con esto comunitario de generación en generación, ¿verdad? Nosotras todavía no aprendimos a poner en valor eso que sí pasa y que siempre queda fuera de los premios. Por eso una mención que quiero hacer ahí de los compis, donde está el Walter Martínez y eso, que hicieron, por ejemplo, una expo de todos los que no quedaron en los premios, que tenía un nombre en francés, la exposición no me acuerdo bien, estaba también Ale Villamayor y otros artistas más, ahora más no recuerdo, pero me pareció muy loable decir, bueno, empecemos a mostrar lo que no ganamos, que no mueran esas obras, esos trabajos en las carpetas de lo que no fue, ¿verdad? O de lo que no valió, sino que también nosotras como artistas yo creo que tenemos que generar esas instancias para hacer la puesta en valor de lo que hacemos, ¿verdad? Y ahí pasa mucho por un ámbito comercial y no se trata tanto de eso. En un punto sí, pero creo que a mí por lo menos me gustaría poder pensar que, eh, no sé, que si los artistas nos involucrásemos un poco más en lo que tiene que ver con los aspectos políticos o los aspectos sociales, podrían darse quizás otro tipo de fenómenos en la desorientada vida política de nuestro país. Creo que también los artistas estamos como puestos muy a conveniencia y muy buscando como, digamos así, algún hueso para poder seguir batallando, que es digno, ¿verdad? Pero digo nomás, por ahí si cambiamos un poco la regla del juego y no tenemos que crear solamente para postular a premios o solamente para ganar o solamente para tal cosa, como con esos objetivos de reconocimiento y de legitimación y de ser lo máximo, ¿verdad? ¿Qué pasaría, digo? Y me hago esa pregunta a mí y a los pares, ¿verdad? Eh, ¿Cómo rompemos cómo vivimos el parapremio? El desvío de los premios en nuestro quehacer. Y todos queremos premios, mira, me parece también algo que en el contexto así de precarización que tenemos, si es por mí, no sé, todos queremos dinero realmente, no sé si premio. Entonces también está bueno pensar eso, ¿qué quiero? Eso, ¿qué quiero con el premio? Realmente a veces querés que te aplaudan los 10 ñatos, esos que están todo el día tomando de vino en vino, de expo en expo, todo bien, pero no sé si hay ni siquiera tanto prestigio que percibir en Asunción, ¿verdad? Las condiciones dignas de trabajo es lo que todas queremos. Sí, también queremos reconocimiento por nuestro trabajo, especialmente un trabajo que está tan precarizado, pero más allá de precarizado, que tenemos que disputar siempre si es trabajo, si no es trabajo, si genera capital, si no genera capital. Entonces, ¿cómo valorar dentro de este medio ambiente que valora según parámetros que no se aplican fácilmente a nuestro trabajo? Trabajo, digámoslo trabajo, ¿no? Que es socialmente relevante y que se tiene que reproducir. Y el premio es un canal para todo eso. Hay que entenderlo dentro como un contexto histórico también.
el concepto mismo de artista o de autor es un concepto relativamente nuevo. Es un concepto que no es que nace con el capitalismo, pero que se refuerza con el capitalismo en el siglo XVIII. Y esto le cito a Giselle Sapir. Citaría un texto que me parece relevante a esta conversación, que es La muerte del autor, de Barthes. Y es que el autor, en nuestro caso el artista, no es el sitio real o verdadero de la creación, ¿no? Sino que somos los y las lectoras los que creamos el sitio de verdad, ¿no? O de significado. Y también que, si bien él escribía sobre la literatura y el texto, lo podemos aplicar a la obra. El texto consiste no solamente de unas oraciones, de unas líneas de palabras y frases, ¿no? Que está mandando al mundo un significado casi teológico, donde el mensaje es del autor o el artista a Dios, ¿no? Pero de un espacio multidimensional que está casado y que está disputado y donde nada es original. Por eso también voy a hacer un poco de hincapié en esto, porque esto nos lleva al concepto de innovación y plagio. Para mí, yo no me rindo y no hago tributo al templo de la innovación y la novedad. Siempre estamos pidiendo lo nuevo, lo próximo, lo que recién se libera al mercado. A mí eso no me parece tan interesante. Es más, puedo ver dos obras que se pueden considerar plagio, una porque vino después de la otra, pero siempre va a ser distinta por el contexto y la creación y los modos de creación son distintos. Y el concepto de plagio, a mi parecer, es un concepto que viene muy casado también desde esto de que hay un autor individual, hay un artista que creó, que no es parte de un continuo necesariamente, que es un principio y un fin, y que también se presta mucho a la lógica del mercado, porque el mercado tiene que saber a quién pagarle las divisas, a quién le corresponde cobrar. Y esta idea de que te pertenece una idea o una estética o una imagen es muy capitalista, es muy individualista otra vez, reifica la idea, reifica el origen de una idea y otra vez no hace más que fragmentar una comunidad y el flujo histórico de esa comunidad, que es el telar, la fábrica de citas, de miles de referencias y fuentes de cultura. Me quedo nomás pensando en esa, como digamos así, en esa manipulación que hay para desvitalizar nuestra actividad. Quiero citar nomás algunas de las dificultades que tenemos en Paraguay, específicamente esto, y que también se ata con lo que hablaste de... Hay una diferencia entre la premiación y la financiación. Sí, normalmente hay una diferencia. No hay condiciones dignas, no hay condiciones materiales dignas de trabajo en Paraguay. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, por ejemplo, que más allá de una hegemonía cultural correspondiente, por ejemplo, al Museo del Barro, yo creo que ya estamos hablando de un monopolio sobre los recursos y la visibilización y el acceso a instituciones, el contacto con instituciones. Esto se está reproduciendo hace décadas, ¿no? El Museo del Barro hizo un trabajo muy admirable en cuanto a crear un nicho donde pudiera ocupar, y ocupó ese espacio, ¿no? El trabajo hacia artesanía, arte popular, arte indígena, especialmente en un vacío donde en Paraguay no existe un museo de arte moderno y contemporáneo. Eso es increíble para un país del tamaño de Paraguay, pero bueno. ¿Cómo se reproduce el privilegio, el poder, el acceso? Se reproduce cuando, por ejemplo, un centro cultural como el de España abre una convocatoria sin ni siquiera difundir el mensaje, sin publicarlo en ninguna redes, y lo abre durante 2 semanas con las bases y condiciones que tienen 30 metros de largo, que tenés que conocer en antemano con mucha precisión para poder elaborar un proyecto para presentar a la convocatoria, que no se va a difundir justamente para que nadie se entere, para que finalmente exista solamente como 1 o 2 postulantes y que de eso se sepa exactamente a cuál le corresponde, porque es
proceso muy clientelista. Y se le adjudica a esos procesos, se le adjudican $50,000, $100,000, no son proyectos grandes. Y así se reproducen de una manera hay estrategias muy específicas para reproducir estos patrones clientelistas. Esto que personas en nuestro formulario reconocen como nepotismo, amiguismo, tráfico de influencia, ¿no? El capital social que nombraron. Todo esto se ve reflejado en cómo se maneja el poco dinero realmente, porque $50,000, $100,000 es un montón de dinero para vos y yo, pero a nivel instituto cultural no es mucha plata. Pero es lo que hay en Paraguay, es lo que tenemos, o lo que tienen algunos pocos. Y quiero también nombrar otro ejemplo específico, porque ya que nombré el matiz, voy a nombrar otro momento específico en lo que sería este modelo que se utiliza en Paraguay, específicamente en Asunción, de convocatorias abiertas pero cerradas, ¿no? Hay un proyecto que se llama Visión y Presencia, que es de la curadora Semiramis González, en el Thyssen, en este museo, uno de los museos más grandes de España. Y Visión y Presencia es un proyecto que ya tiene unos cuantos años y es específicamente para países donde funciona la red ICIT, los Centros Culturales de España, o sea, Latinoamérica y África. Y en Paraguay se abrió por primera vez el año pasado. Había antes iteraciones donde Paraguay simplemente no estaba como un país para postular, pero bueno, el año pasado sí se pudo postular desde Paraguay. Y como yo conocía el proyecto en antemano y me enteré directamente por la creadora del proyecto que se iba a abrir en Paraguay, me puse a investigar inmediatamente porque es un proyecto específicamente para performance y sabemos que somos muy pocos las artistas que hacemos performance en Paraguay. Y me animé muchísimo, me dio mucha ilusión porque dije, bueno, nunca hay una convocatoria con esta visibilidad, con esta plataforma y con este dinero como fue este caso. Y comencé a seguir las convocatorias de los otros países, Uruguay, Perú, Colombia, Brasil, los otros países donde también operaba la convocatoria. Y en Paraguay no se abría convocatoria. Entonces yo me puse en contacto con Semiramis y le preguntaba, bueno, estoy viendo que están a punto de cerrar las convocatorias en los otros países, ¿cuándo se abrirá en Paraguay? Y ella me dijo, ya está a cargo del Centro Cultural de España. Bueno, entonces yo me puse en contacto con el Centro Cultural de España para saber cuándo se abre la postulación, la convocatoria en Paraguay. Y cuando finalmente me respondieron, era septiembre, octubre de 2024, y las otras convocatorias en otros países vecinos se estaban cerrando ya, y fueron todas abiertas, me respondieron que en Paraguay se había decidido a usar otro modelo de convocatoria donde te invitaban a postularte. Entonces era abierto pero cerrado y vos tenías que estar dentro de su muy escueta lista de artistas que podían postularse, según ellos, para asegurarse de que solamente artistas con una cierta trayectoria y compromiso y carrera con el género de performance pudiera postularse. No estoy de acuerdo con ese modelo, no estoy de acuerdo. En el 2024, en octubre, tuve una oportunidad de hablar con la directora del Centro Cultural de España, ya sabemos la nueva directora, Laura Mesa, y ella me dijo que habían elegido a una bailarina de una, ¿cómo sería? Como una escuela de danza o un grupo de danza con el que estarían trabajando a lo largo de ese año y el próximo año. A mí no me importa ni me parece digno decir que alguien se merece o no se merece un cupo. Mi lucha nunca va a ser con la trabajadora que está remándola en cultura y en arte en Paraguay. Digo y reitero, sí voy a criticar los modelos y los formatos que se utilizan para convocatorias, para postulaciones, para premios, para financiación, ¿no? Que son y pretenden seguir un modelo democrático, pero que finalmente se utilizan de una manera tan perversa para justamente replicar clientelismo, amiguismo, nepotismo, tráfico de influencia, hegemonía, más que hegemonía, monopolio.
Y esas son las condiciones Esto indignas ya es de feudal, trabajo. esto ya no es más dictadura. Dictadura, puta, nos queda grande dictadura. Esto es feudalismo puro. Y mira, si abrimos, hay ciertos cierres que voy a decir nomás así para que quede medio lam, ¿verdad? Si abrimos la carpeta del audiovisual, nos caemos de culo. ¿Cómo se reparte la plata de el audiovisual así por a diestra y siniestra? Institucionalmente ubicado ya, ¿verdad? Aparentemente se abre, pero creo que nos queda muchísimo por seguir trabajando en la transparencia de los procesos, ¿verdad? Muchos premios que se declaran desiertos y que después se le da nomás al mejor postor o al postor amigo. Entonces, son cosas que deberían darnos vergüenza. Y somos nosotras las trabajadoras culturales las que tenemos que poder decir esto con los puntos sobre las IES. Y no sé, ojalá que escuche a alguien en España también así intervenga como intervinieron en el Matiz. Porque no sé más qué vamos a hacer, lo que ¿entendés? Pero bueno, con esto decir que, bueno, respeto para toda la gente que esté elaborando ahí, que no estén en rango de toma de decisión, ¿verdad? Pero es algo que ya demotiara, ¿verdad? Nos tiene que dar vergüenza. Y tenemos mucho para mejorar. Así que también es una toma de responsabilidad que nos pide la situación. Espero que estemos a la altura. Nos motiva que estemos a la altura porque nos da la capacidad para denunciar y para hacer acciones artísticas y hacer lo que corresponde, ¿verdad? No podemos ser tan colonia. A pesar de que pedimos que España venga e intervenga, ¿verdad? O Francia. Eso es broma para nuestros lectores y para nuestros oyentes. Es broma, que no vengan más los españoles ni los franceses a intervenir en Paraguay. Sería mejor. No. Pero sí también que nosotras hagamos ver las injusticias. Sí, hablemos de esto. Es nuestro lugar hacer ver las injusticias y reclamar y pedir que... No solamente pedir, exigir que se tomen las cosas en serio, que no nos tomen de estúpidas. Porque trabajamos en arte somos estúpidas. Que vamos a ver que está su reglamento y que se premia una obra que ya se premió en otro concurso y tenía que ser inédita, por ejemplo. Un miacuera. O sea, obvio que es. Nos damos con todo cuenta. No nos vamos a ir a prender fuego a su evento, pero un poco de respeto, ¿verdad? Lo único. Sí, y entender que el premio es solamente un reflejo de un grupo de personas y sus intereses, sus estéticas, sus privilegios. Y que si no estamos alineadas con esos parámetros, entonces simplemente es eso. No tiene más significado por fuera de esa subjetividad. Bueno, nada. Sigamos en la lucha, compañeras. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Y bueno, esto comentaré igual con la mejor. Espero que no lo tome nadie personal. Y gracias a nuestros compis que nos están escribiendo en los formularios que acompañan este proceso. Esperamos que se sientan escuchadas y próximamente les haremos conocer las preguntas para el capítulo 3. Gracias por escucharnos. Nuevamente acá, Sandra y Brune. Sí, besos para todos. Besos. Bye. Chao. Crítica Invertida es un podcast producido por Vena Rota y Red Gris. Queremos saber tu opinión. Suma tus comentarios anónimos. Encontranos en redes sociales en @vena.rota y escríbenos. Diciembre 2025.